Dios preside el consejo celestial entre los dioses. ¿Entre cuáles dioses? ¿No se supone que solo hay un Dios? Durante más de 3000 años, traductores y teólogos intentaron suavizar estos textos. Nos dijeron que eran reyes humanos, demonios menores o estatuas sin vida. Pero el hebreo original cuenta una historia completamente diferente. Una historia de rebelión cósmica, de un divorcio entre Dios y las naciones y de una élite de seres espirituales que secuestraron la geopolítica humana. Hoy vamos a desenmascarar a los 9 generales de esta rebelión. Y te advierto, el último de ellos es el más peligroso de todos, porque es el único que no vino de fuera, sino que nació dentro del pueblo escogido. Pero empecemos por el enemigo público número 1, Baal. Para entender a Baal, primero tengo que explicarte la propaganda cananea. En textos antiguos, Baal aparece con un título específico, el jinete de las nubes. Y eso no es casualidad, él era el dios de la tormenta. Y en una región donde apenas llueve, quien controla la lluvia, controla la vida misma. Su mito decía que había vencido al mar, el símbolo del caos, y a Mot, la personificación de la muerte. Por eso los cananeos creían que solo Baal podía garantizar que la primavera regresara cada año. Él y solo él podía traer vida después de la sequía. Pero acá viene lo interesante, el dios de la Biblia entra en escena y dice: no, yo soy el que cabalga sobre las nubes. Si lees el Salmo 68 o el Salmo 104, verás cómo literalmente la Biblia toma los títulos de Baal y se los aplica a Yahvé. Es una declaración de guerra, como si un rey destronara a otro y se sentara en su trono frente a todo el reino. Y ahora que entendemos esto, la historia de Elías y los profetas de Baal tiene muchísimo más sentido. Visualicemos esta escena. El profeta de Yahvé desafía públicamente a centenares de profetas de Baal a que el Dios verdadero responda. Cuando leemos el texto, vemos que la demanda que hacía Elías era que caiga fuego del cielo. Hasta ahí la historia como siempre la hemos escuchado, pero ¿qué pasa si te digo que en realidad el desafío no era que caiga fuego, sino más bien un rayo? Es bien sabido que los rayos cuando tocan tierra suelen prender fuego arbustos y cosas similares, y muchísimos teólogos eruditos están de acuerdo en que el desafío consistía en exactamente eso, en que el dios del rayo, el dios de la tormenta, el jinete de las nubes, Baal, respondiera con lo que sabe hacer, con un rayo desde el cielo. El problema fue que Baal no pudo responder. Pero como si esto fuera poco, hay un detalle más, un detalle que muchos pasan por alto. Después de la victoria, Elías ordenó ejecutar a los 450 profetas de Baal. Suena brutal para nosotros, pero hay que entender lo que estos profetas hacían. Los rituales de Baal no eran inocentes, no eran simples oraciones en un templo, nada de eso. Sus rituales incluían prostitución sagrada e incluso sacrificio de niños. Elías no estaba ejecutando teólogos con opiniones diferentes, estaba ejecutando a los operadores de un sistema de explotación que usaba la religión como verdadera. Ya te expliqué el primero, Baal. Déjame ahora contarte la historia de su esposa, Asera. Asera no era la esposa de Baal, más bien la consorte. En la mitología griega, ella es Azirat, la madre de los dioses, y se decía que había dado a luz a los 70 hijos de él. Su símbolo era el árbol de la vida y representaba nutrición, fertilidad y consuelo maternal. ¿Cuál era la oferta de esta diosa? Bueno, en la mente antigua, el dios padre podía parecer distante, estricto, hasta aterrador. Asera era la mediadora, la madre que suaviza al padre, como una especie de equilibrio o balance. Y es más, recientes hallazgos hablan que ciertos israelitas veían a esta diosa no como la esposa de Baal, sino como la esposa de Yahvé. En 1975, en un sitio llamado Kuntilet Arhud, se encontró una vasija con una inscripción que dejó a los teólogos en shock: los bendigo por Yahvé y por su Asera. Esto nos muestra la confusión que tenía a veces el pueblo de Israel, llegando inclusive a querer cazar a Dios. Querían domesticarlo, metiéndolo en una estructura familiar. La guerra contra Asera es la guerra contra la idea de que a Dios le falta algo. Pero si Asera te seducía con la idea de familia, la siguiente diosa representa algo completamente diferente. No es maternidad, es deseo. Hablamos de Astarot. Astarot, también conocida como Astarte o Ishtar, era la contraparte oscura de Asera. Si Asera era la madre, Astarot era la amante. Conocida como la diosa de la guerra, la sexualidad y el poder, aparece en las culturas del Medio Oriente bajo diferentes nombres. Y es más, puede que vos las conozcas como Afrodita en Grecia. Sin embargo, a pesar de tener diferentes etiquetas, su esencia siempre fue la misma: la promesa de que podés obtener lo que querés a través
través de desatar el deseo. Su culto era fascinante y perturbador. Combinaba dos cosas que normalmente no van juntas: violencia y sexualidad. Era diosa de batalla y del placer, por eso sus adoradores le daban al culto una lógica perversa. El poder se obtiene tomando lo que querés, ya sea en el campo de batalla o en la cama. En Jueces 2:13 se dice que Israel abandonó a Yahvé y sirvió a Baal y a las Astartés. Fíjate que está en plural, Astartés, porque cada ciudad tenía su propia versión de Astarot. Era como una franquicia. La idea del culto básicamente era que vos entrabas al templo, tenías relaciones sexuales con las sacerdotisas y participabas de alguna manera de la voluntad de los dioses. Algo bastante perturbador. Pero acá está la trampa. La Biblia, amigos, no condena el deseo sexual. De hecho, Cantar de los Cantares es uno de los libros más eróticos de la literatura antigua y está en tu Biblia. Lo que condenan las escrituras, en cambio, es santificar el deseo como un fin en sí mismo. Astarot te decía: tu apetito es divino, satisfacerlo es adorar, negarlo es reprimirte. ¿Y por qué esto nos importa hoy? Bueno, porque vivimos en la civilización de Astarot. Nunca antes en la historia humana el deseo sexual tuvo tanta preeminencia. De hecho, se nos dice que negar cualquier apetito es reprimirnos y que ser auténtico significa seguir lo que sentimos y hacer lo que queremos hacer, que el placer es un derecho. Amigos, Astarot no ha desaparecido, solo se mudó. Ahora vive en la pornografía, en la ideología de que el sexo es solo diversión, sin consecuencias, y de que nuestra identidad está definida por lo que deseamos. El templo a ella puede que no tenga paredes, pero está en nuestros teléfonos. Más adelante revelaremos si es Satanás el que se oculta detrás de cada una de estas figuras o si son realmente dioses, entidades independientes con su propia agenda. Además, veremos al dios que se convirtió en el señor de las moscas. Pero antes de llegar a ese misterio, tenemos que hablar del dios que representa al sistema y que fue humillado en su propia casa: Dagón. Mientras Baal era el dios de las tormentas y el caos, Dagón era el dios del grano y la civilización. Era el dios serio, el dios institucional. Los filisteos, que tenían mejor tecnología militar que Israel, creían que su éxito venía de él. Y aquí ocurre uno de los duelos más fascinantes de toda la Biblia. En 1 Samuel 5, los filisteos capturan el arca del pacto, creyendo que así habían logrado encarcelar a Yahvé. La llevan a su megatemplo y la ponen a los pies de su dios Dagón. El mensaje es bastante claro: tu dios es prisionero del nuestro Dios es el jefe. Cierran las puertas del lugar y hay silencio absoluto. Pero amigos, Yahvé no es un rehén. A la mañana siguiente los sacerdotes entran y encuentran al gran Dagón tirado boca abajo, postrado frente al arca. Tienen que literalmente levantarlo. Imaginen esa humillación, un Dios que necesita que humanos lo levanten para no quedar en ridículo. Pero la segunda noche es definitiva, porque al día siguiente Dagón está tirado de nuevo y esta vez su cabeza y sus manos están cortadas, separadas de su cuerpo. ¿Por qué la cabeza y las manos? Bueno, la cabeza representa sabiduría y estrategia y las manos poder y acción. Dios estaba desmantelando el sistema completo. Yahvé les decía: su religión no tiene mente ni poder ante mi presencia. Y el texto añade un detalle que puede parecer menor, pero es devastador. Desde ese día, los sacerdotes de Dagón nunca más pisaron el umbral de ese templo. ¿Por qué? Bueno, porque el umbral era donde habían caído la cabeza y las manos de Dagón. Ese lugar de entrada se convirtió en un recordatorio permanente de la derrota. Amigos, de alguna manera yo creo que Dagón representa cuando confiamos en nuestra religión, nuestro edificio, nuestra denominación, nuestra historia de éxito. Creemos que porque nos va bien y porque tenemos éxito tenemos la verdad, pero cuando la presencia real de Dios interrumpe, todas nuestras estructuras humanas terminan tiradas en el suelo. Hasta ahora hemos visto al dios de la tormenta, a la madre divina, a la diosa del deseo y al dios del sistema. Pero ahora viene algo más sutil, algo que muchos no reconocen como peligroso hasta que es demasiado tarde: Belcebú. Si alguna vez leíste la Biblia, has escuchado este nombre. En el Nuevo Testamento, los fariseos lo usan como sinónimo de Satanás, el príncipe de los demonios. Pero, ¿quién era originalmente Belcebú? Para responder esta pregunta tenemos que remontarnos a la ciudad filistea de Ecrón, donde adoraban a Baal-Zebul, que significa el príncipe Baal o el señor de la casa gloriosa. Él era famoso por dar respuestas rápidas. Era el dios de los oráculos y la medicina. Si estabas enfermo y querías saber si ibas a sobrevivir, ibas a Ecrón. Pero los israelitas hicieron algo brillante con su nombre: le cambiaron una vocal. De Zebul, que significa príncipe, lo convirtieron en Zebub, y Zebub en hebreo significa moscas. Literalmente lo renombraron el señor de las moscas. La historia clave está en 2 de Reyes 1. El rey Ocosías se cae, se lastima y manda mensajeros a consultar a Belcebú. Elías lo intercepta con una pregunta devastadora: no hay Dios en Israel. ¿Qué vas a consultar a
las moscas de Cron. Ese es Belcebú, el dios de las respuestas alternativas. Es cuando tenés un problema y en lugar de orar vas al horóscopo o al tarot, buscas manifestar cosas en el universo. Estás buscando verdad y salud en la basura entre las moscas cuando tenés al dios de la vida en casa. Pero ahora vamos a cambiar el tono. Vamos a dejar atrás las burlas, las instituciones caídas, porque lo que viene es mucho más personal, cercano y peligroso. El siguiente dios es Tamuz. Para entender a Tamuz tenemos que mirar atrás al origen de la rebelión, porque la Biblia y la tradición conectan a este dios directamente con Babel. Se cree que Tamuz es el dios original del cual muchísimos otros dioses copiaron. Osiris en Egipto, Adonis en Grecia, todos estos parecieran ser ecos del primero de todos. ¿Y cuál era la historia? Bueno, una verdadera tragedia. Tamuz era el dios pastor, un joven amado que murió prematuramente y bajó al inframundo. Pero la leyenda decía que si se le lloraba lo suficiente, él resucitaría con la primavera. Yo no sé si encontrás acá algún eco con la historia de Jesús, pero yo sí. La verdad es que Satanás no es creativo, es un imitador. Conocía las profecías y sabía que un día un Mesías verdadero vendría a morir y a resucitar. Así que creó una versión falsa miles de años antes para confundir a la humanidad. Pero la trampa de Tamuz no era teológica, sino emocional. En Ezequiel 8, Dios lleva al profeta a una visión secreta a la entrada del templo de Jerusalén. Le dice: verás abominaciones mayores. ¿Y qué es lo que ve Ezequiel? Bueno, no ve sacrificios de niños, no ve sexo con sacerdotisas, ve mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y esto es brutal, porque estaban físicamente dentro de la casa de Yahvé, donde él hacía habitación. Sus cuerpos estaban en el templo, pero sus lágrimas eran para su ídolo. No estaban haciendo un ritual violento, estaban sintiendo lástima por este dios falso, estaban conectando con su tragedia. Era una adoración basada en lo que sentían en el corazón y no en la verdad del pacto. Y yo creo que ese es el peligro de Tamuz hoy. El sentimentalismo, la religión que dice: si no lo siento no es de Dios. Bueno, hoy no voy a orar, no tengo ganas, no lo siento. Tamuz es el dios de la gente que busca que la iglesia los emocione en lugar de que la palabra los transforme. Yahvé no pide lágrimas, no pide lástima, pide lealtad. Pero si Tamuz manipula tus emociones, el siguiente dios manipula algo más profundo: tu identidad. Hablamos del dios patriota Chemos. Chemos era el dios de Moab. Y como te dije, él no vendía solo seguridad y protección, sino identidad nacional. Era el dios patriota. Y tenemos una de las pruebas arqueológicas más explosivas de la historia bíblica para probarlo: la estela de Mellá. Esta es una piedra negra que podés ver hoy en el Museo del Louvre. Fue escrita por el rey de Moab y dice textualmente: Israel ha perecido para siempre, y yo tomé las vasijas de Yahvé y las arrastré ante el rostro de Chemos. Esta es la única vez en toda la arqueología donde un rey pagano se jacta de haber derrotado a Yahvé. Para un moabita, adorar a Chemos era decir: mi país es primero, mi nación está por encima de todo. Esto contrasta mucho con lo que leemos en la Biblia, donde vemos cómo en reiteradas ocasiones Dios castiga a Israel usando naciones enemigas. Si tuviese que quedarme con un mensaje de Chemos, es que Dios y la lealtad a Él está por encima de la lealtad a nuestra cultura, nuestra tribu, nuestra nación y hasta nuestro partido político. Que Chemos te pide que mates por tu bandera, pero Dios pide que mueras a vos mismo por su reino. Y hablando de abismo, llegamos a lo que es para mí el dios más aterrador de todos: Moloch. Su nombre no es un nombre propio, es un título. Viene de la raíz semítica Melech, que significa rey. Era la entidad encargada de la seguridad nacional. Mientras Baal traía lluvia y Chemos orgullo, Moloch traía victoria en la guerra. Su lógica era terrorífica, pero al parecer efectiva. El valor de tu protección dependía del valor de tu sacrificio. Si querías ganar una batalla pequeña, sacrificá algo pequeño como una cabra. Pero si tu ciudad está rodeada y el enemigo va a destruirte, tenés miedo de perderlo todo, entonces tenés que sacrificar algo grande, pagar el máximo precio, como por ejemplo tu propio hijo. Hay un lugar en Jerusalén que hoy es un parque, pero que fue el escenario de este horror: el Valle de Hinnom. De ahí viene la palabra que Jesús usó para referirse al infierno en los evangelios: Gehenna. Y esto no es casualidad, amigos. El infierno que Jesús nos describe toma su nombre del lugar donde se adoraba a Moloch. Y como te digo, la adoración a Moloch era bastante aterradora. La Biblia nos cuenta en 2 de Reyes 3 que el rey de Moab, al ver que perdía la batalla, tomó a su hijo primogénito y lo sacrificó sobre el muro de la ciudad. Y el texto dice que hubo gran
gran indignación contra Israel y los israelitas tuvieron que retirarse. El ritual funcionaba, daba miedo, el miedo funciona. Pero hay algo más que tenés que saber sobre Moloch. La arqueología encontró en Cartago, una colonia fenicia, un cementerio llamado Tofet, donde había miles de urnas con restos de niños. Las inscripciones dicen que fueron ofrendas a Baal Hamón, la versión cartaginesa de Moloch. Los análisis demostraron que muchos de estos niños tenían entre 1 y 2 años, la edad perfecta para el sacrificio, según los textos antiguos que demandaba Moloch. Y no sé ustedes, pero yo acá veo el contraste cósmico, porque siglos antes Yahvé le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, pero lo detuvo. ¿Por qué? Bueno, para romper la lógica de Moloch para siempre. Dios le estaba diciendo a la humanidad: los dioses de las naciones piden la sangre de sus hijos para salvarlos, pero yo soy el Dios que proveerá el sacrificio. La guerra contra Moloch es la guerra contra la idea de que podemos comprar poder o seguridad a través del sufrimiento. Moloch te dice: sacrifica a tu hijo y te daré el reino. El Dios de la Biblia dice: yo sacrifico a mi hijo para darte el reino. Pero antes de explicarte el último Dios de nuestra lista, necesito resolver la pregunta central del video, porque la Biblia trata a Baal, Tamuz, Moloch y todos los que hemos visto como una amenaza real y no como una simple superstición. Para entenderlo, tenemos que olvidar todo lo que aprendiste en la escuela dominical. Cuando leemos Dios, pensamos en el creador único y tiene sentido, es la definición de la palabra, pero en el hebreo original el título de Dios es Elohim, y Elohim no es un nombre, es un título que significa habitante del mundo espiritual. Yahvé es un Elohim, sí, pero la Biblia dice que hay otros Elohim, y acá entra el concepto que lo cambia todo: el concilio divino. En el Salmo 82 vemos a Dios presidiendo una asamblea. No está solo, está rodeado de seres espirituales. Pero la clave para entender un versículo tan complicado está en Deuteronomio 32:8, un versículo que muchas traducciones modernas han suavizado. Allí podemos leer que cuando Dios separó a las naciones en la Torre de Babel, lo hizo según el número de los hijos de Dios, los Elohim. ¿Comprendés lo que esto significa? A ver, en Babel la humanidad se rebeló y Dios dijo: no me quieren a mí, perfecto, y los desheredó a las naciones. A Egipto, a Babilonia, a Canaán, les asignó entidades espirituales para que las gobernaran. Puso administradores espirituales sobre cada frontera, pero él se quedó con un solo hombre, con un solo pueblo para sí mismo: Abraham y su familia. Con el tiempo sabemos que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, quien luego pasó a ser conocido como Israel. Y amigos, esta idea lo cambia todo, porque no es que Israel era el pueblo favorito de Dios, no, es que todo el planeta había sido entregado al dominio de estos Elohim rebeldes, estos habitantes del mundo espiritual. Cuando Yahvé escoge a Abraham, dice: voy a empezar de cero, voy a crear mi propia nación en medio de todas estas naciones para poder desde allí recuperar el mundo entero. ¿Cómo el mundo entero? ¿Elohims que se rebelaron? No hemos hablado nada de eso. Bueno, tenés razón, déjame explicarte. El plan original en Babel era que estos seres gobernaran con justicia bajo la autoridad de Dios, pero se corrompieron. Ellos se rebelaron y en lugar de guiar a los humanos hacia Dios, empezaron a pedir adoración para ellos mismos. Empezaron inclusive a demandar sangre. Lo que la Biblia parece estar contando no es gente adorando estatuas sin vida, sino una guerra territorial entre Yahvé y estos dioses rebeldes por las naciones. Es por eso que el Antiguo Testamento es tan violento. Cada vez que Josué o David conquistaban una ciudad, no estaban simplemente tomando tierras, estaban desalojando la entidad espiritual que gobernaba ese lugar. Pero porque yo sé lo que estás pensando. David, ¿estos eran dioses reales o simplemente demonios disfrazados? Bueno, como venimos leyendo en el Antiguo Testamento, el nombre que se les da a estos seres es Elohim. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo revela su verdadera identidad en 1 Corintios 10. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Esos dioses son espíritus rebeldes, principados y potestades que usan la cultura, la política y la religión para atar a los seres humanos. Ese consejo al que le fueron asignadas las naciones y el cual se rebeló contra Dios demandando adoración para sí mismos, es de quienes estamos hablando cuando explicamos cada dios falso de la Biblia. Pero
hay un último dios en esta lista y para mí es el más peligroso de todos, porque a diferencia de Baal o Moloch, no venía de Canaán, de Moab ni de naciones vecinas, sino que nació dentro del mismo campamento del pueblo de Dios. Hablo del becerro de oro. Y realmente lo dejé al final porque es diferente a todos los demás amigos. Pongámonos un poco en contexto. Israel venía de 400 años de esclavitud en Egipto. En esa nación, el poder divino se representaba como un toro joven y fuerte, el dios Apis. Nos relata la Biblia que Moisés sube al monte para recibir instrucciones de Dios. Están vagando por el desierto, tienen escasa agua, escaso alimento, entran en pánico. Por lo que desean ver algo tangible, no una nube, desean ver algo que puedan tocar. Y le dicen a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Es así que comienzan a construir un becerro de oro. Pero presten atención a esto, porque cuando termina la construcción de este ídolo, Aarón dice, Israel, este es tu Elohim, el que te sacó de Egipto. Literalmente le dieron el título de Yahvé, el Dios que los había sacado de Egipto, a una estatua de oro. Ahora, esto no fue un cambio de religión, fue un intento de redefinir la religión, porque el becerro de oro era como una especie de intento humano de reducir a Dios a algo que podamos tocar, controlar y entender. El Dios real estaba en la montaña, envuelto en fuego, oscuridad, siendo misterioso y soberano, pero el becerro estaba en el valle, brillante, estético, mudo, bañado en oro. Era un Dios de bolsillo. Pero lo más trágico de todo es que el becerro no fue un error de una sola vez, porque siglos después, cuando el reino se divide, Jeroboam hace exactamente lo mismo. Pone 2 becerros de oro en Dan y Betel y usa las mismas palabras. Estos son tus dioses, Israel, los que te sacaron de Egipto. El pecado se repite porque la tentación nunca desaparece. Y este es el peligro final y más grande, amigos. No necesitamos ir a un templo pagano para ser idólatras. Solo necesitamos intentar moldear un Dios a nuestra imagen, un Dios que no te desafía, que no te corrige, que siempre está de acuerdo con vos. Ese no es Dios, es un becerro de oro con otro nombre. Y la verdad es que vivimos rodeados de ellos, vivimos rodeados de Astarot y la sacralización del deseo, vivimos rodeados de Tamuz y cómo el emocionalismo importa más que la fe verdadera. Vivimos en un mundo donde se pone la bandera de nuestro país y nuestro partido político por encima de la cruz. Parece que estamos rodeados, parece que el concilio divino rebelde ganó, pero tengo una buena noticia. Hubo un día en la historia donde Yahvé, en la persona de Jesús, se enfrentó a todos ellos de golpe. No en un campo de batalla, tampoco en un templo, sino en una cruz. Pablo dice en Colosenses 2:15, a los poderes y potestades desarmó y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús les ha quitado la autoridad legal. La guerra continúa, sí, pero el resultado ya está decidido. Por lo que tu trabajo y el mío no es pelear contra la oscuridad por nuestra propia cuenta. Nuestro trabajo es mantener intacta la fe, mantener nuestra lealtad hacia el único Elohim que murió para salvarte en lugar de pedir que te mueras para salvarlo a él. Pero la historia no termina acá, porque la Biblia predice que estos espíritus rebeldes van a tener un último intento de gobernar el mundo antes del final. Y si querés saber cómo termina esa guerra cósmica, te dejo el análisis más profundo que hicimos sobre Apocalipsis aquí mismo. Mi nombre es David, los saludo desde Buenos Aires, Argentina. Dios me los bendiga.